Ok. Bueno, somos el equipo uno y vamos a hablar sobre la práctica del modelo OSI. El equipo está confirmado por Ortiz Valle Leonardo Lleret, Sa Pérez Johan, Urselae Moreno Fernanda, Balamchi Eric Alejandro y Fuentes Cepeda Pablo. Primero, tenemos que saber qué es el modelo OSI. Como tal, como su nombre lo dice, es un modelo, no es un estándar, o sea que no es algo que se utilice comúnmente en los sistemas de comunicación, sino que es un modelo que se puede seguir para tener un uso adecuado entre sistemas. Eh, Normalmente lo que hace esto es se divide el modelo en 7 capas, que es a continuación. La física, que es la primera, luego sigue la de enlace de datos, que es la segunda, luego la de red, que es la tercera, y así sucesivamente con la de transporte, sesión, presentación y aplicación. A continuación, mi compañero Johan va a explicarles una de las primeras 3 capas. Empezando por la capa física. Esta nos dice que se refiere al medio de comunicación físico y a las tecnologías para transmitir los datos. ¿Qué se encuentran en la capa física? En la capa física se encuentran el protocolo TCP/IP, que si no saben es un protocolo de enlace de datos que usa en Internet, los ordenadores y otros dispositivos envíen y reciban datos. Las siglas nos pueden decir que es el protocolo de control de transmisión y el protocolo de Internet. ¿Qué se encuentra en esta? Se encuentran los cables de red y el Wi-Fi, que es de la normativa IEE 802.11. La siguiente capa que le sigue es la de enlace de datos. Esta se refiere a las tecnologías utilizadas para conectar dos máquinas a través de una red. Un ejemplo de ese nivel sería la MAC, la dirección MAC, que es el control de los accesos a los medios, y el control de enlace lógico, el LLCC. LLC. Y aquí se puede mostrar una diapositiva de diferentes ejemplos que se encuentran en la capa de enlace de datos. Y en la siguiente capa, que es la tercera, se encuentra la capa de red, que se ocupa de conceptos como el enrutamiento, el reenvío y direccionamiento a través de una red dispersa o múltiples redes. En otros protocolos que usan sería el ICMP, ARP, BFG o SPF. Sus estándares son IEEE 802.3 y en este se encuentra el protocolo de Internet IPv4 y el IPv6. Bien, ahora la capa de transporte. La capa de transporte es la encargada de la comunicación de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica poder ejecutar un envío en la capa 3, tomar los datos de sesión y fragmentar los datos. En el dispositivo emisor lo que hace es la fragmentación de datos y en el dispositivo receptor lo que hace es el reensamblaje de esos mismos datos. Los protocolos que usa comúnmente es el TCP, que es un protocolo orientado a la conexión que se encarga del envío correcto de los datos, verificando y haciendo corrección de errores para que esos datos se envíen correctamente. Y también tiene el protocolo UDP, que ese es un protocolo no orientado a la conexión, que este no se encarga precisamente de que todos los datos se envíen correctamente. También tenemos el DCP, el DCCP y el SCTP. Siguiente. La capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos. Es, en ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se le conoce como sesión. Esta capa es la sesión eh, que hace que permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir los datos. Es decir, hace una conexión entre los dos dispositivos que desean comunicarse antes o durante de la transmisión de los datos. Utilizamos el Network File System, el NFS y el Server Messaging Block SMB. Son protocolos de uso común en este caso, en esta capa de sesión. Y ya
De los últimos tenemos la capa de presentación. La capa de presentación lo que se encarga es en la conversión de estos datos en un formato de la aplicación para que éste pueda ser entendido por el destino. Lo que hace es que la información que se genera en la capa de aplicación es codificar los datos para que de alguna manera estos datos puedan ser entendidos. Cada dispositivo maneja distintos estándares como el ASCII o el ASCII extendido para hacer la traducción de esa información que se creó en la capa de aplicación. Y pueda ser entendido en un lenguaje máquina en la capa, en el dispositivo receptor. Tenemos, por ejemplo, el GIF popular en las imágenes, el JPG, el XML. Estos son los protocolos que están en ASN1, protocolo para la estructura de los datos, o TLS, SSL. Son algunos de los protocolos que se utilizan en la capa de presentación. Bueno, la capa de aplicación, esta capa es la que se encarga de los distintos formatos de datos que son utilizados por las aplicaciones individuales. Entre estos tenemos el HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, que es para las páginas web, el FTP, File Transfer Protocol, que es el para transferir archivos, el SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, para enviar correos electrónicos, y igualmente tenemos el DNS, el Domain Name System, que se utiliza para transferir los nombres de dominio a direcciones IP. Y pues bueno, la importancia es que a pesar de que el Internet moderno no sigue estrictamente todo lo que es el modelo OSI, sino que este modelo sigue siendo muy útil para poder resolver los problemas de la red en las comunicaciones. Ya sea una persona que no puede lograr que su ordenador portátil se conecte a Internet o a un sitio web que esté caído para miles de usuarios. El modelo OSI puede ayudar para desintegrar el problema y aislar la fuente. Si el problema puede reducirse a una capa específica del modelo, se puede evitar mucho trabajo innecesario. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos al receptor. Por primero el mensaje va a pasar por la capa física, donde están los bits, después pasa por la capa de enlace, que es la segunda capa. Aquí se convierte en la dirección MAC. Bueno, aquí aparece. En la tercera capa, la capa de red, están las direcciones IP. Pasa a la capa del transporte, donde se segmenta y la trama. Pasa a la capa de sesión, donde están los datos, a la capa de presentación y por último la capa de aplicación, donde se pueden visualizar los datos. En conclusión, el estudio del modelo OSI nos ha permitido entender cómo se estructuran y gestionan las comunicaciones en redes complejas. Este modelo, en 7 capas, no solo organiza la transmisión de datos de manera sistemática, sino que también facilita la interoperabilidad entre diferentes tecnologías y proveedores. En definitiva, el modelo OSI sigue siendo una herramienta crucial para diseñar, implementar y mantener redes de telecomunicaciones robustas y seguras.